Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Capítulo 28, uno mismo y otro Sua, ¿no vendrá la muchacha conmigo también? Los hombros del médico charlatán temblaban cuando le suplicó, así que pensó por qué no. La trajo al frente de la estación militar de la puerta este. Había varios eunucos rodeando algo. Las sirvientas se reunían a su alrededor en forma de dona. Es bueno que sea invierno, dijo. Había una mujer con una cara pálida escondida bajo la estera tejida. Tenía el cabello mate y los labios negros azules. Para ser un cadáver ahogado, se veía relativamente bien, pero todavía no era algo con lo que la gente se sintiera cómoda. Fue realmente bueno que estuvieran en la estación fría. El médico charlatán que debería estar haciendo la autopsia estaba escondido detrás de la espalda de Mao Mao como una doncella. Completamente un inútil. Parece que la mujer estaba flotando en el foso exterior desde esta mañana. No importa cómo se vea, con su apariencia, seguramente era una dama de palacio del palacio interior. No podía ser tratada apropiadamente afuera, así que llamaron al médico charlatán, pero, ¿puede la muchacha verla en mi lugar? Aunque él la miraba con los ojos hacia arriba, con el bigote temblando, no era que ella no supiera de esas cosas. ¿Qué podría estar pensando en hacer que la gente haga? No puedo. Me han dicho que no toque cadáveres, le dijo ella. Eso es sorprendente. Diciendo algo grosero una vez más, una voz celestial familiar. Ni qué decir tiene que las cortesanas de los alrededores levantaron la voz. Era como ver una obra de teatro. Que tenga un buen día, Jinshi-sama, dijo ella. Aunque no es nada agradable ante un cadáver. Mao Mao miró al encantador joven sin ninguna emoción profunda, como siempre. Gao-sun, por supuesto, estaba a su espalda. Era una persona sabia que siempre le atraía con su mirada. Así que, maestro. ¿Podrías verla por mí? Preguntó Jinshi. Entiendo, dijo el médico charlatán. Aunque su cara estaba ligeramente enrojecida, miró al cadáver ahogado con disgusto. Tímidamente dio la vuelta a la cubierta de la alfombra. Las damas del palacio soltaron gritos de asombro desde atrás. Era una mujer alta. Llevaba zapatos de madera rígidos, y el único pie que no los usaba estaba envuelto en vendas. Las puntas de sus dedos eran de color rojo intenso. Las uñas estaban brutalmente dañadas. De su ropa se deduce que era del servicio de comida. Estás muy bien al verlo, dijo Jinshi. Es un escenario al que estoy acostumbrada, contestó Mao Mao. Si te adentras un poco más en el prístino distrito de placer, te adentras en el área sin ley. No era raro encontrar las miserables figuras de niñas que habían sido pasadas de un lado a otro y violadas. En una perspectiva, se puede pensar que no había razón para encerrar a las cortesanas en una jaula, pero la otra cara de la moneda era también protegerlas para que no se vieran arrastradas a los peligros que las rodean. Oigamos tu opinión atrás, dijo Jinshi. Entiendo. Debe haber sido muy frío. Mao Mao, después de que el médico charlatán terminó su autopsia, cubrió educadamente el cadáver con la estera. Aunque no tenía sentido hacerlo en este punto. Jinshi la llevó a la habitación del jefe oficial del palacio. Como de costumbre, el jefe oficial del palacio estaba en espera afuera. Evitaron hablar del cadáver en el palacio de Jade. Ese tipo de cosas no eran apropiadas en un lugar con un bebé. Será mejor que se consiga su propia habitación. Ella bajó la cabeza hacia el jefe anciano, disculpándose por cada una de las veces. La guardia del palacio tiene la impresión de que fue un suicidio por ahogamiento, dijo Jinshi. Dijo que ella había trepado la pared y se arrojó al foso. La chica era sirvienta del servicio de comida, como era de esperar. Ella había estado trabajando hasta ayer. Con eso en consideración, pudo haber saltado anoche. No sabemos si fue realmente un suicidio, pero, al menos, creo que fue imposible para ella hacer esto por sí sola, dijo Mao Mao. ¿Qué quieres decir? Jinshi, que estaba sentado elegantemente en la silla, le preguntó con una voz refinada. Como si fuera una persona diferente al joven extrañamente nervioso del otro día. No hay escaleras en el muro del castillo, dijo ella. Eso es cierto, afirmó. ¿Puedes subir con un gancho de agarre? Preguntó. Eso podría ser imposible, dijo. Era muy difícil para ella hablar con él preguntándole como si la estuviera probando. Ella quería decirle que dejara de preguntar cada vez que hablaba, pero Gao-sun estaba mirando, así que se quedó callada.
Aunque hay maneras de subir sin usar ninguna herramienta en particular, debería ser imposible para esa dama del palacio, dijo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué caminos hay? Preguntó Jinsi. Fue durante el pánico fantasmal de la princesa Fuyou. Mao Mao siempre se había preguntado cómo esa mujer subía a la muralla exterior. No era el tipo de persona que escalaba las paredes. Debido a su curiosa naturaleza siguió su curiosidad hasta que entendió, Mao Mao había rodeado diligentemente la muralla del castillo. Lo que encontró fueron protuberancias en cada una de las 4 esquinas de la pared exterior. Pisando los ladrillos que se hacían a propósito para sobresalir de la pared, era entonces posible ascender por la misma. Habría sido fácil para la princesa Fuyou, que tenía talento para los bailes. Sería difícil para la mayoría de las mujeres, y mucho menos para alguien que se ataba los pies, dijo. Los pies de la mujer estaban envueltos en vendas y se les hacía usar pequeños zapatos de madera. Sus pies estaban aplastados, atados con tela y confinados en los zapatos de madera. Era una práctica basada en el estándar de que los pies más pequeños eran hermosos. ¿Estás diciendo que es un asesinato? Preguntó Jinsi. No lo sé. Solo que, creo que debemos asegurarnos de que se haya caído en el foso cuando aún estaba viva. No había duda de que esos dedos teñidos en roja sangre arañaron la pared del foso muchas veces. No quería pensar en cómo era dentro del agua helada. ¿Deberíamos investigar más a fondo? Preguntó. Ella estaba preocupada incluso con esa dulce sonrisa a la que no le puedes negar nada. No puede hacer lo que no puede hacer. Mi profesor de medicina me enseñó a no tocar cadáveres. ¿Por qué? ¿Por qué te desagrada el tabú? Los médicos entran en contacto con los enfermos y los heridos. Aparentemente quería decir que seguramente tendrán mucho contacto con los muertos. Hasta los humanos pueden convertirse en ingredientes para la medicina. Mao Mao murmuró la razón. En cualquier caso, si tienes que hacerlo, que sea el último, se lo había dicho su padre. Si lo haces una vez, serás como un perturbador de tumbas, dijo algo que fue terriblemente grosero. Ella quería decir que tenía mucho sentido común para eso, pero en general, se atuvo a sus palabras. Bueno, fue algo así. Jinsi y Gaosun miraron hacia atrás, y agitaron sus cabezas como si dijeran, ya veo. Gaosun la miró como si fuera algo lamentable. Eso fue completamente grosero. Mao Mao sujetó sus puños temblorosos. Algo de texto extra agregado en la NL será colocado al final del capítulo, texto de la WN. Después, lo que se escuchó de los rumores fue que la chica muerta estaba presente en el incidente del envenenamiento del otro día. También se descubrió un testamento, y las cortinas del incidente se cerraron diciendo que fue un suicidio. En este mundo, incluso la especulación de alguien podría llegar a ser verdad. T/N. El título de este capítulo se refiere a la muerte de la sirvienta. Es una cuestión de si ella se suicidó o si alguien más la mató, así que un título alternativo podría ser suicidio, o asesinato, tal vez. Texto agregado en la NL. Dejando eso a un lado. ¿Fue un suicidio o asesinato? Mao Mao no pensaría en terminar su vida con sus propias manos, y también estaba totalmente en contra de ser asesinada por otros. Aceptaría la muerte cuando no le quedarán ni medicinas ni veneno para probar. Si tuviera que morir, querría morir con un veneno que no hubiera probado nunca antes, pensó ella. ¿Qué veneno sería bueno? Mientras pensaba eso, Jinsi la miraba fijamente. ¿En qué estabas pensando? Sí. Estaba pensando qué clase de veneno usaría si tuviera que morir. Contestó honestamente Mao Mao y Jinsi frunció el ceño. ¿Quieres morir? No sea absurdo. No la entiendo, Jinsi agitó la cabeza. Estaba completamente bien no comprender. La gente no sabe cuándo morirá. Supongo que sí. Jinsi hizo una expresión de tristeza. ¿Podría estar pensando en Kounen? Jinsi-sama. ¿Qué pasa? Jinsi miró a Mao Mao indeciso. Si alguna vez me ejecutan, ¿puedo morir envenenada? Jinsi sostuvo su frente y suspiró. ¿Cómo ha llegado a eso? Si alguna vez cometo algún error, tendría que ser Jinsi-sama quien dicte mi castigo. Por alguna razón, Jinsi la estaba mirando malhumorado. En lugar de mirarla fijamente, podría estar más cerca de ser evidente. Gaosun estaba sin aliento y con ansiedad en la espalda. ¿Ya cometí un error? Mis disculpas, me dejé llevar. No me quejaré si es ahorcamiento o decapitación. No, ¿cómo has llegado a eso? Jinsi evitó enojarse, estaba haciendo una expresión de sorpresa. Soy una plebeya. Los plebeyos no pueden desafiar a los nobles. No había ni bien ni mal, era el camino del mundo. Eso puede ser revocado, pero tendrían que ser pocos los que se alegrarían de comenzar una revolución en esta era.
ya que el reinado actual no era tan malo. Mi vida se arruina fácilmente por un error trivial. No haré tal cosa. Jinsi la miraba con una mirada intranquila. Mao Mao agitó la cabeza. No es si lo harás o no, es si puede o no. Jinsi tenía el poder para castigar a Mao Mao, pero ella no. Eso es todo lo que es. Jinsi no mostraba expresión alguna. Parecía enfadado y sin embargo no lo estaba, ella no tenía ni idea de lo que estaba pensando. Mao Mao no necesitaba saberlo. Pero parecía que estaba pensando en varias cosas. Parece que dije algo problemático. Ya que ni Jinsi ni Gao Sun estaban diciendo nada, Mao Mao se inclinó una vez, tomando eso como si ya no tuviesen nada que hacer con ella, y abandonó la habitación. Capítulo 29, Miel, 1. Las fiestas del té son un trabajo legítimo para las consortes. La consorte Gyokuyou también hizo su trabajo como lo hacía todos los días. Hubo momentos en que las celebraba en el Palacio de Jade, otras veces fue convocada a la casa de otras consortes. Es una manera muy importante de ver lo que están haciendo las consortes. A Mao Mao no le gustaban mucho las fiestas de té. Todo lo que hacían era hablar de las últimas tendencias en ropa y cosméticos. Se sondean unas a otras mientras conversan sobre cosas insignificantes. Sin duda, la miniatura del palacio interior se extiende desde allí. Y se ven tan gentiles también. Verdaderas consortes. Una consorte de rango medio del oeste estaba hablando con la consorte Gyokuyou. Aunque ella no conocía los detalles, parecía que la familia de la consorte Gyokuyou era de gran importancia, sin importar en qué relación se convertiría después de esto. Era común que muchas de las otras consortes derramaran información inadvertidamente cuando charlaban con la alegre consorte Gyokuyou. Escribir una carta sobre eso, fue uno de los trabajos de la consorte Gyokuyou. Aunque se quedó despierta hasta muy tarde anoche. ¿Podría ser que no pueda dormir? El emperador visita con frecuencia el lugar de Gyokuyou, la consorte favorecida, cada 3 días. Viene a ver a su hija que empezó a caminar con ayuda, pero bueno, no hace falta decir que esa no es la única razón por la que viene de visita. Pregunta sobre varios temas muy animados para no descuidar también el trabajo de la tarde. Al final de la fiesta de té, recibió una gran cantidad de bocadillos de té de Infa. Iba a comérselos, pero eran demasiados. Así que se las envió a Shaoran, como siempre. Shaoran, que de vez en cuando hablaba balbuceando, le hablaba de rumores, manteniéndola informada como de costumbre, sobre la sirvienta que se suicidó. Su relación con el incidente del envenenamiento. Y, por alguna razón, sobre la consorte pura. Bueno, la edad es solo un número para las 4 madames, dijo Shaoran. La consorte Gyokuyou tenía 19 años. La consorte Rifa tenía 23 años. La consorte Riisu tenía 14 años. La consorte Aduo, la consorte pura, tenía 35 años. Un año mayor que el emperador. La consorte Aduo todavía puede dar a luz, pero basado en el sistema de palacio interior, no tendría más remedio que ser rechazada de las actividades nocturnas debido a su edad, Lit. Deslizamiento de la almohadilla. En otras palabras, era imposible para ella convertirse en una emperatriz viuda en el futuro. Parece que las conversaciones sobre su renuncia para una nueva consorte de alto rango habían surgido. Era algo que había surgido hacía bastante tiempo. Ella había sido consorte desde que el emperador era el príncipe heredero y había sido madre de un niño en una ocasión, así que su comienzo fue considerablemente fuerte. Era la madre del bebé varón que había muerto anteriormente. A este paso, acabaría la consorte Rifa de la misma manera, habiendo quedado embarazada también del hijo del emperador. No solo eso. No se puede declarar que el consorte Gyokuyou siempre seguirá recibiendo su favor. Después de todo, las flores hermosas también se marchitarán algún día. No tenía sentido que las flores del palacio interior estuvieran realmente unidas. Aunque se había acostumbrado a ello, pensó que el palacio interior estaba realmente bajo la escoria embarrada. Mao Mao se deshizo de las migajas de la tarta de luna que comió y miró hacia las pesadas nubes que cubrían el cielo. La disposición de los acompañantes de la fiesta de té de hoy había cambiado un poco. La compañera era la consorte Risu, miembro de las 4 madames, al igual que la consorte Gyokuyou. Era raro tener una fiesta de té con una consorte con el mismo rango, especialmente para consortes de alto rango. La joven consorte Risu parecía nerviosa. Había traído a 4 sirvientas con ella. Esa catadora de comida también estaba allí. Parece que no recibió castigo, en lo que respecta a la preocupación de Mao Mao. Como hacía frío afuera, la fiesta de té se llevó a cabo en el interior. Los eunucos preparaban un sofá para las sirvientas en el salón. Había una mesa redonda con incrustaciones de nácar. Las cortinas fueron cambiadas por unas nuevas bordadas.
Honestamente, no prestaban tanta atención cuando el emperador las visitaba, pero serían las mujeres las que estarían en guardia contra el mismo género. El maquillaje también estaba impregnado de espíritu de lucha. El maquillaje de las pecas de Mao Mao fue eliminado. Las esquinas de sus ojos estaban cubiertas de rojo pálido para intimidación. Quizás era sabiduría de la edad. La consorte Gyokujou hablaba constantemente y la consorte Riisu no hizo otra cosa que asentir tímidamente. Las sirvientas que esperaban detrás no miraban a su propio amo. En vez de eso, miraron alrededor de la habitación como si tuviesen curiosidad por los muebles del palacio de Jade. Solo la catadora de comida estaba detrás de la consorte de tal forma que ella estaba mirando a Mao Mao. Antes, había mirado a Mao Mao, que la había amenazado, implorando. Esto es de alguna manera. Ella preferiría que estas sirvientas y las sirvientas del Palacio de Cristal dejaran de tratarla como a un monstruo. Parecen sirvientas muy normales a simple vista. Mao Mao había informado previamente a Gao Sun que intimidaban a su consorte. Sería un poco preocupante si se equivocara, pero sería algo divertido. Mao Mao, comparándolas con las pocas sirvientas del Palacio de Jade que había visto, pensó que sus movimientos eran lentos, pero hacían su trabajo. Bueno, como la anfitriona de la fiesta de té de hoy era la consorte Gyokujou, su trabajo en sí era escaso. Airan trajo un frasco de cerámica y agua caliente. ¿Te gustan las cosas dulces, verdad? Como hace frío hoy, pensé que tal vez podríamos tomar esto, dijo la consorte Gyokujou. Me gustan las cosas dulces, contestó la consorte Risu. El contenido del frasco era cáscara de cítrico servida en miel. Calienta el cuerpo y alivia la garganta. Oh. Aunque solo dijo que le gustaban las cosas dulces, la consorte Risu palideció. La catadora, que estaba mirando la miel que se estaba vertiendo en el tazón, también parecía que quería decir algo. ¿Tampoco puede con la miel? Las sirvientas que esperaban en la parte de atrás no decían nada. Solo miraban a la consorte Risu con caras asombradas. Como si dijera, deja de ser quisquillosa. Mao Mao soltó un pequeño suspiro y susurró al oído de la consorte Gyokujou. La consorte Gyokujou abrió los ojos con una valla, y llamó a Airan. Lo siento, dijo ella. Esto parece que necesita un poco más de tiempo para encurtirse. Sacamos algo equivocado. ¿Puedes beber sopa de jengibre? Sí. Está bien, dijo la consorte Risu. Su tez volvió a la normalidad. Parecía que cambiar el té era la respuesta correcta. Y así, la conjetura de Mao Mao, desafortunadamente, también resultó ser cierta. Aunque fue por un instante, se encontró con la mirada de la sirvienta que la miró con una expresión de cansancio. Apareció por la noche el hermoso eunuco de siempre. Al fondo de la sonrisa de la doncella celestial seguía Gao Sun. Recientemente, ella pensó que las arrugas en sus cejas habían aumentado, pero quizás aumentaron sin importar las preocupaciones que tenía. ¿Tuviste la fiesta de té con la consorte Risu, no? Preguntó Jinsi. Ciertamente. Fue divertido, dijo Mao Mao. Este eunuco parecía desplazarse entre las cuatro madames a intervalos fijos. Tal vez tenía la posición de quien supervisa el palacio interior. La reunión de la fiesta de té de hoy fue un tanto extraña, pero parecía que este tipo estaba involucrado en ella. Antes de que se viera atrapada en algo problemático, Mao Mao se iba a retirar de la habitación, pero por supuesto, la detuvieron. ¿Hablamos? Preguntó Jinsi. La charla ya ha terminado, dijo. Incluso si la mirada de la doncella celestial la miraba, Mao Mao solo podía bajar la mirada al suelo. Estaba segura de que estaba haciendo una mirada de pez muerto. Ufufu, son muy buenos amigos, se rió la consorte Gyokujou. Gyokujou-sama, es bueno masajear alrededor de los ojos cuando tienes fatiga visual. Debido a que la consorte Gyokujou se reía tan felizmente, ella respondió sin querer con sarcasmo. No es bueno. No es bueno. Decir tales groserías, debería limitarse solo a Jinsi. ¿Oyó que el autor del incidente de envenenamiento del otro día fue la sirvienta que se suicidó? Preguntó Jinsi. Mao Mao asintió. Por su tono, hablaba con ella, no con la consorte Gyokujou. La consorte Gyokujou parecía que había notado algo y salió de la habitación ella misma. Permaneciendo en la habitación solo estaban Mao Mao, Jinsi, y Gao Sun. ¿Realmente se suicidó la perpetradora? Preguntó Mao Mao. El que decidió eso no fui yo, contestó Jinsi. El poder de una persona influyente puede transformar las mentiras en verdad. No sabían quién había tomado la decisión, pero Jinsi debería tener una influencia considerable para hacerlo. En el mejor de los casos, soy como la sirvienta, pero ¿podría haber alguna razón para envenenar el plato de la virtuosa consorte? Preguntó. Yo tampoco lo sé. Jinsi sonrió.
Él podría usar a las personas adecuadamente usando esa sonrisa seductora. Desafortunadamente, era ineficaz en Mao Mao. Incluso si él hacía tal cosa, él debe saber que ella no puede negarse si él se lo ordena. Vendrás a ayudarme al Palacio Garnet a partir de mañana. Aunque lo expresara como una pregunta, ¿en qué se convierte? Mao Mao solo podía responder con por su voluntad. Capítulo 30, Miel, 2. Se puede decir que las residencias están decoradas con los estilos de sus propietarios. Estaba el acogedor palacio de jade de la consorte Gyokuyou. Estaba la refinada nobleza del palacio de cristal de la consorte Rifa. Y el palacio Garnet, donde residía la consorte Aduo, era práctico. Era una estructura simple, carente de una decoración excesiva. En cierto modo, trajo consigo otro tipo de refinamiento. Su dueña, la consorte Aduo, era exactamente ese tipo de persona. Su apariencia estaba desprovista de cosas innecesarias. No era hermosa, ni voluptuosa, ni encantadora. No obstante, esto dio como resultado una imponente belleza andrógina. ¿Y tiene 35 años? Podría confundirse con un joven funcionario civil si llevara una túnica oficial. ¿Cuánta envidia recibe de las damas del palacio en este palacio interior que solo tiene damas de palacio y eunucos? El encanto de Jinsi parece falso en comparación con el de ella. Mao Mao no vio qué traje llevaba la consorte en el banquete, pero la vestimenta de montar a caballo de un bárbaro sería más adecuada que las mangas largas y la camisa que llevaba hoy. Mao Mao fue guiada al palacio con otras dos damas del palacio. La criada principal, Fon Min, una belleza regordeta de suaves modales, describió rápidamente el interior de la residencia. Resulta que la razón por la que se les llamó fue porque no tenían suficientes manos para la limpieza de primavera de fin de año. ¿Está lesionada? Ella notó con una breve mirada que el brazo izquierdo de Fon Min estaba envuelto en vendas. El brazo izquierdo de Mao Mao también estaba vendado de la misma manera. Se cansó de las miradas reacias que tenía cada vez que la gente se fijaba en sus viejas cicatrices. El día terminó con ella solo ventilando los muebles y los libros. El trabajo manual se había dejado en manos de los eunucos. Como esta residencia había sido habitada durante más tiempo en el palacio interior, tenía más cosas que el palacio de Jade. No regresó al palacio de Jade y durmió acurrucada junto con las otras dos sirvientas en la gran sala del palacio Garnet. Hacía frío, por lo que las pieles que se les proporcionaban eran muy calientes. No le dicen a la gente qué hacer. Mao Mao se sumergió en la limpieza como la sirvienta principal le había indicado. Viendo que la jefa de limpieza la estaba elogiando tan felizmente, no podía permitirse el lujo de dejar el trabajo. Una buena esposa sería la clase de mujer que se divierte trabajando. Fon Min era ese tipo de sirvienta. Hacía tanto tiempo que no trabajaba tan duro. Cayó en un sueño profundo, se acurrucó como un gato. ¿Hay realmente una mente maestra detrás del incidente del envenenamiento? Las sirvientas del palacio de Jade eran muy trabajadoras, pero ella tuvo que admitir que las sirvientas del palacio Garnet también eran muy hábiles. Todo el mundo adoraba a la consorte Aduo, y eso se reflejaba en el cuidado con el que hacían su trabajo. La sirvienta Fon Min, especialmente, fue una maravilla. No se veía obligada a desempeñar el papel de criada. Si alguna vez encuentra polvo, usará un paño para limpiarlo. Como mínimo, era impensable para una sirvienta que sirve a una consorte de alto rango. Incluso la trabajadora Om Yan dejaría esto a las otras sirvientas. Quiero mostrar esto a las criadas del Crystal Palace que solo son buenas en el lip service trabajo de labios. La consorte Rifa no tuvo suerte con sus sirvientas. Se puede decir que la razón por la que estaba rodeada de muchas sirvientas inútiles era que cada una de sus cargas de trabajo es pequeña. Y a pesar de ello, eran buenas para nada, ya que solo eran buenas para hablar. Bueno, siendo una persona que puede ser responsable por sí misma de todas estas sirvientas, se puede decir que tiene el talento de quien está en la cima. Pero su lealtad también estaba relacionada con las razones del envenenamiento. La razón por la que la consorte fue bajada de su asiento de las 4 madames fue porque un alto funcionario quería que su propia hija entrara. Si la consorte se retirara, la hija del alto funcionario podría convertirse en la consorte Aduo, pero ¿qué pasaría si los otros puestos de alto rango de la consorte quedarán vacantes? Dejando de lado a la consorte Gyokuyou y a la consorte Rifa, es probable que el emperador no vaya a la casa de la consorte Risu. Después de todo, las prefiere voluptuosas. La consorte Risu aún tiene que cumplir el papel de consorte. Aún así, la joven consorte Risu esperaría eso. Sea como fuera, ella ha alcanzado la edad de casarse, pero suponiendo que se embarace a los 14 años de edad, habrá una carga considerablemente grande para su cuerpo cuando dé a luz. Las discusiones en sí mismas también serían severas.
Bueno, con este punto, pensar en cómo conoció al emperador anterior fue desconsiderado, así que vamos a dejarlo aquí. No sería extraño escuchar que la consorte Riisu era el objetivo de caída. La mente de Mao Mao se agitaba mientras limpiaba los estantes de la cocina. Vio que había muchos frascos pequeños alineados en el estante. Un dulce aroma llegó a su nariz. ¿Qué hago con esto? Preguntó Mao Mao. Ah, esos. Por favor, devuélvelos a su lugar original después de limpiar el estante. Le preguntó a la sirvienta que estaba limpiando con ella en la cocina. Las sirvientas que se reunieron con ella para ayudarla ayer fueron cada una limpiando el baño y la sala de estar respectivamente. ¿Todo esto es miel? Así es. La familia de Von Min-sama es apicultora, respondió la sirvienta. No es de extrañar entonces. La miel es un artículo de lujo. Es bueno si se tiene un tipo, organizar un gran número de ellas es así. Cuando revisó el contenido, los colores eran diferentes, desde el ámbar, el marrón rojizo hasta el marrón. Cuando la variedad de flores de la que se cosecha es diferente, el sabor también es diferente. ¿Qué? Hablando de miel, había algo al respecto. Algo de lo que había oído hablar recientemente. Una vez que termines, ¿puedes ir a limpiar los pasamanos del segundo piso por mí? El chico de la limpieza por lo general se olvida por completo, dijo la criada. Entiendo. Mao Mao guardó la miel y subió al segundo piso con un paño en la mano. Miel. Miel. Mientras limpiaba cuidadosamente los pilares de la barandilla uno por uno, organizó sus pensamientos. Ella repasó todo lo que pasó recientemente. El exterior se podía ver claramente desde el segundo piso. Vio a una persona, que tenía la intención de esconderse, visitando el Palacio Garnet. La consorte Riisu. Solo la chica catadora de comida estaba con ella. ¿Por qué estaba en ese lugar? Mao Mao no entendía nada. Miel. Los recuerdos de la fiesta del té de hace unos días resurgieron. ¿Por qué a la consorte Riisu no le gusta la miel? Se puso extrañamente interesada al respecto. Tomando prestada la sala del Palacio de Jade, Mao Mao realizó su informe sobre el Palacio Garnet a Jinshi. Y así, sobre todo lo que había dicho hasta ahora, no entendí nada, le dijo ella. Las cosas que no entendía, no las entendía. Mao Mao no se subestimaba, pero tampoco se sobreestimaba. Ella honestamente se lo dijo al hermoso eunuco. Los resultados de su entrada al Palacio Garnet durante 3 días. Jinshi estaba elegantemente tumbado en el sofá, disfrutando de un té extranjero que tenía un dulce aroma. Exprimió limón y lo mezcló con miel. Así es como es, dijo. Ciertamente. Es así, dijo. Recientemente sintió que el hermoso tono del eunuco era extrañamente casual, aunque es bueno que no fuera tan brillante como antes. La dulzura de su voz había desaparecido. Tal vez fue porque ella podía sentir que era como un adolescente. Mao Mao no sabía lo que le pedía, pero era una farmacéutica muy normal. No puede esperar que ella actúe como espía. Bueno, entonces, déjame devolverte una pregunta. Hipotéticamente, si hay una persona que puede contactar con el exterior con un método especial, ¿quién sería? Dijo él, otra vez con esa desagradable forma de hacer preguntas. A Mao Mao no le gustaba hablar de sus pensamientos sin fundamentos. Se le enseñó a no hablar nunca de las especulaciones. Mao Mao, con los ojos cerrados, respiró hondo. Ella debe calmarse, o podría terminar mirando a la doncella celestial como si fuera una rana muerta. Gao Sun, como siempre, estaba desesperadamente apelando a ella por algo con sus ojos. Estoy hablando de la posibilidad, pero si la hay, solo podría ser la criada Von Min, dijo. ¿Tu base es? Preguntó. Su brazo izquierdo está vendado. Una vez la vi reemplazando su vendaje. Vi cicatrices de quemaduras. Fue el incidente con los trozos de madera sumergidos en soluciones de drogas de antes. Ella había reconocido que era un código, pero no habló. Pensó en la posibilidad de una lesión por quemaduras en el brazo de la túnica con la manga quemada que había envuelto los trozos de madera. No hace falta decir que Jinshi había investigado eso. Y luego hizo que Mao Mao actuara como espía. Aunque, honestamente, no podía ver a esa gentil doncella haciendo algo, pero esa era solo la opinión personal de Mao Mao. Si no lo miraba objetivamente, no podía alcanzar la respuesta correcta. Bueno, tienes una nota de aprobación. De repente, Jinshi miró la pequeña botella que quedaba en la mesa. Luego miró a Mao Mao, con su dulce sonrisa. Podía sentir algo retorciéndose justo debajo de esa sonrisa. Todos los cabellos de Mao Mao se levantaron en un instante. Tuvo una premonición horriblemente desagradable. Tomó la botella pequeña y se dirigió hacia Mao Mao. Necesitas recompensar a las niñas buenas, ¿cierto? Me niego, dijo ella. Está bien no declinar.
Estoy bien, así que por favor désela a alguien más. Constantemente le lanzaba fulminantes miradas de muerte hacia él diciéndole que se detuviera, pero él no hizo ninguna señal de detenerse. Lentamente acortó la distancia. Debido a que seguía retrocediendo centímetro a centímetro, su espalda pronto se golpeó contra la pared. Ella buscó la ayuda de Gao Sun, pero el asistente silencioso estaba sentado junto a la ventana, mirando a los pájaros que volaban en el cielo. Como estaba inusualmente cómodo, era bastante molesto. Le serviré un laxante más tarde. XD, Jinsi, con una sonrisa que encantaría a cualquiera, metió sus dedos dentro de la pequeña botella. Su dedo se fue con una generosa cantidad de miel. El hostigamiento es algo grave. ¿Te gustan las cosas dulces? Preguntó. Prefiero lo salado. Pero las comes, ¿verdad? Sin intención de detenerse, su dedo se acercó a la boca de Mao Mao. Miró a los ojos de Mao Mao con una mirada de fascinación. Ahora que lo pienso, es ese tipo de humano, pervertido. ¿Debería tomar esto como una orden de él, y obedientemente abrir la boca? ¿O debería escapar por cualquier medio para preservar su orgullo? Si esto es miel de lobo, al menos, lo entenderé. La miel de flores venenosas es veneno. Se mezcla con la miel, causando intoxicación alimenticia. En eso, algo conectado en la cabeza de Mao Mao. Quería poner sus pensamientos en orden, pero con el dedo de ese pervertido que se le acercaba insistentemente, no podía pensar en nada. Justo cuando su dedo estaba en su boca. ¿Qué le estás haciendo a mi sirvienta? Una consorte disgustada, Gyokuyou, estaba ahí. On Yan se paró detrás de ella, con una aguda mirada. Capítulo 31, Miel, 3. Jinshi-sama no quiso exagerar con su broma. ¿Puedes perdonarlo? Gao Sun la guiaba hasta el Palacio del Diamante, la residencia de la consorte Risu. Su maestra, debido al incidente, estaba en el Palacio de Jade siendo severamente sermoneado por la consorte Gyokuyou. Entiendo. Entonces, ¿estará bien si Gao Sun-sama se encarga de lamer de ahora en adelante? Dijo Mao Mao. Lamer. Está bien si lo entiende. Mao Mao caminó vigorosamente, haciendo pucheros. Era un verdadero pervertido. Una persona desagradable con solo una buena apariencia. Sin duda engañó a todo el mundo de esa manera. Extremadamente desvergonzado. Si no fuera un pez gordo, ella lo habría pateado entre las piernas. O eso pensaba, pero no tenía sentido patear algo que no estaba allí, así que decidió dejarlo pasar. Y así llegaron al nuevo palacio que se instaló bajo el cielo del sur. La consorte Riisu estaba vestida con un vestido de color sakura. Su suave cabello estaba envuelto con un kanzashi de flores. Mao Mao pensó que este lindo traje le quedaba mejor que el extravagante traje que usó en la fiesta del jardín. Después de la entrada de la consorte Gyokuyou, Mao Mao le pidió permiso para reunirse con la consorte Risu para aclarar algo que le causaba curiosidad. La consorte Risu, al notar que Insi no estaba por aquí, parecía claramente abatida. Solo su aspecto exterior era bueno, así que no se puede evitar. La cosa de la que quieres hablar conmigo, ¿de qué se trata? Estaba cómodamente sentada en el sofá, cubriéndose la boca con un abanico. No tenía la majestuosidad de las otras consortes. Vacilando un poco, la consorte que aún era joven. Solo tenía la belleza que expresaba a una hermosa doncella. Todavía no han manifestado su encanto femenino. Detrás de ella estaban dos de sus sirvientas personales, de pie, apáticas. La consorte Riisu había mirado a la dama de la corte con pecas que nunca había visto antes con desagrado, pero al mirar más de cerca, pareció darse cuenta de que Mao Mao era la sirvienta que había visto en la fiesta en el jardín. Sus ojos se abrieron ampliamente, y parecía un poco más tranquila. ¿Odia la miel? Preguntó Mao Mao. Habría estado bien seguir con una pequeña charla, pero eso era una molestia, así que fue directo al grano. ¿Cómo lo supiste? Preguntó la consorte Risu. Se nota en su expresión. Ya sabes, con solo una mirada. Su mirada desconcertada se fue tornando malhumorada. Era muy fácil de leer. ¿Alguna vez te ha dolido el estómago por la miel en el pasado? Continuó Mao Mao. Además, la consorte Risu hinchó sus mejillas. Afirmando aún más la suposición de Mao Mao. No es inusual ser incapaz de comer después de una intoxicación alimenticia. La consorte Risu, habiendo sido vista a través de ella, hizo una cara que era una mezcla de desconcierto e irritación. ¿No eres grosera? De repente, viniendo aquí y hablando con tanta franqueza a Riisu-sama, dijo una sirvienta. ¿Y tú dices eso? Ella era una de las sirvientas que no le hizo caso a su amante de la miel en la fiesta del té del otro día. Al hacer esto, ella está actuando como aliada. A veces, pretenden ser aliadas de la consorte Risu para convertir a los extraños en villanos.
La ingenua joven consorte estaría convencida de que todos eran sus enemigos. Convencieron a la consorte para que pensara que solo ellas eran aliadas de la consorte y la aislaron. La consorte no tiene más remedio que depender de sus sirvientas. Es un círculo vicioso. Si la propia persona no se daba cuenta de que estaba siendo intimidada, no había forma de que el público lo supiera. Parece que se excedieron en la fiesta del jardín. Estoy aquí bajo las órdenes de Jin-si-sama. ¿Tienes algún problema con eso?, preguntó Mao Mao. Mientras ella estaba en ello, tomemos prestada la autoridad del tigre y causemos algunos problemas. Hacer esto debería estar bien. Las doncellas se sonrojaron furiosamente, por alguna razón estaban deseando acercarse a ese pervertido eunuco. Y una cosa más. Mao Mao, sin expresión alguna, devolvió la mirada de la consorte Risu. ¿Conoce a la sirvienta del palacio Garnet? La expresión de sorpresa de la consorte fue suficiente respuesta. Tienen lo que ella me pidió que buscara. A petición de Mao Mao, Gao Sun estaba en los archivos de la corte imperial. Mao Mao, una dama del palacio, es fundamentalmente incapaz de salir del palacio interior. Veamos. ¿De qué se dio cuenta? Su compostura y su conocimiento inesperado más allá de sus 17 años fue asombroso. Pensó que, con su manera racional de pensar y su habilidad para lidiar con las cosas, era lamentable que fuera una chica. Por supuesto, esta charla excluye una parte de sus características. Ella era una pieza de ajedrez que era extremadamente fácil de usar. Hubiera estado bien tratarla así. La propia persona también lo había aceptado, aunque de mala gana. Hice algo malo. Se quejó para sí mismo. ¿Debería haber detenido las travesuras de su ama? ¿Qué habría pasado si la hubiera detenido? Recordando los ojos resentidos de Mao Mao, la ansiedad pasaba por su mente. Ella podría serle de utilidad después de esto. 16 años atrás. Nació al mismo tiempo que el hermano imperial Wu. En la mano de Mao Mao había un solo volumen de un libro atado con una cuerda. Era una recopilación de todos los incidentes del palacio interior. Gao Sun se lo había llevado a ella a petición suya. Hubo un solo niño nacido cuando el actual emperador era el príncipe heredero. La madre era la hermana del príncipe heredero, la futura consorte pura. El niño había muerto en la infancia, y después, hasta que se construyó el nuevo palacio interior con la muerte del emperador anterior, no nacieron niños. La consorte de la época del príncipe heredero siempre estaba sola, fue sorprendente. Pensó que como era un viejo lujurioso, tendría muchas concubinas de sus días de príncipe heredero. Y pensar que estuvo casado con una consorte durante más de 10 años. Absolutamente, también era necesario no confiar en rumores y chismes, sino en información grabada con precisión. Hace 16 años. Bebé fallecido. Y luego, médico de la corte, Ruomen, Luomen. Desterrado. Encontró un nombre que reconoció. La emoción que surgió no fue sorpresa, sino comprensión. De una forma u otra, ella ya tenía un presentimiento al respecto. Todas las hierbas medicinales que crecían en gran número en el palacio interior eran algo que Mao Mao usaba a menudo. No crecen en la naturaleza. Ella adivinó que alguien los había plantado antes. «Papá, ¿qué hiciste?», dijo ella. El hombre que se movía arrastrando los pies con el paso de una anciana. El profesor de medicina de Mao Mao era un antiguo eunuco al que le extrajeron un hueso de una de sus rodillas. Capítulo 32, Miel, 4. ¿Un mensaje de la consorte Gyokuyou?, preguntó Fon Min. Así es. Me dijo que lo entregara personalmente, dijo Mao Mao. Aduo-sama ha salido a tomar el té. La regordeta sirvienta, Fon Min, miró a Mao Mao, preocupada. Mao Mao abrió el correo que presentó. En el interior, en lugar de un documento, había una pequeña botella y una flor roja en forma de trompeta. Un olor dulce familiar vino de la botella. En cuanto a lo que era, parecía que Fon Min también lo sabía. Sus hombros se movieron un poco. Hay algo de lo que quiero hablar con Fon Min-sama, dijo Mao Mao. Entendido. Fon Min la invitó a entrar en el palacio Garnet. La apariencia de la habitación de Fon Min era más o menos la misma que la de Onyan, pero por alguna razón, sus pertenencias estaban compactadas en la esquina de la habitación. Era como si hubiera terminado de empacar. Lo sabía. Se miraron en la sala a la que fue invitada con la mesa redonda entre ellas. Había una mezcla de té que calentaba el cuerpo, y pan duro que lo acompañaba como tartas de té. Frutas hervidas en miel colgaban por encima. ¿Qué está pasando? La limpieza de primavera ya fue suficiente. Aunque el tono de Mao Mao era suave, lo dijo con curiosidad. Cierto. ¿Cuándo te obligarán a mudarte? Miró el equipaje que había en la esquina de la habitación. Tu juicio es bueno, dijo Fon Min. La limpieza de primavera fue un encubrimiento.
junto con el saludo de Año Nuevo, para recibir a las nuevas 4 madame, la consorte Aduo debe abandonar este palacio. Una consorte que no puede dar a luz es innecesaria en el palacio interior. Era lo mismo incluso para una consorte que estuvo casada durante mucho tiempo. La consorte Aduo no tenía un fuerte respaldo. Ser hermana de leche con el emperador, una relación más profunda que los lazos de sangre reales, es probable que haya mantenido su posición hasta ahora por esto. Al menos, si el niño estuviera vivo, la consorte Aduo podría haber sacado su pecho a relucir, para jactarse de ello. Probablemente, la consorte Aduo está. La figura galante que era como la de un hombre joven. Eso no era un aura femenina. Era como si la mujer se hubiera convertido en algo parecido a un eunuco. Odiaba hablar de especulación. Pero, si ella tenía convicción, solo podía hablar. La consorte Aduo ya no puede dar a luz, dijo Mao Mao. El silencio de Von Min fue una afirmación. Su expresión se tornó rápidamente rígida. Algo pasó durante el parto. Eso no tiene nada que ver con esto. La sirvienta de mediana edad entrecerró los ojos. Esa no era la mujer amable y servicial. La hostilidad ardía en sus ojos. Está relacionado con esto. El que estaba en el lugar del parto era mi padre adoptivo, dijo Mao Mao. Von Min se puso en pie y miró sin expresión a Mao Mao, que le había informado de la verdad. El palacio interior siempre estaba falto de médicos de la corte. El médico charlatán estaba haciendo todo lo que podía en su posición actual para continuar permaneciendo en su puesto. No era necesario convertirse expresamente en un eunuco mientras se mantenía la posición especial de un médico de la corte. Esto fue lo que le sucedió a su torpe padre. Probablemente fue presionado ligeramente para que se convirtiera en uno. ¿No fue desafortunado que coincidiera con el nacimiento del hermano menor del emperador? Debido a que la balanza se inclinó, el parto de la consorte Aduo se pospuso, dijo Mao Mao. Al final de un parto difícil, el niño nació sin problemas, pero el vientre de la consorte Aduo se perdió. Y luego, el niño también falleció joven. Aunque de la misma manera que en el anterior incidente del polvo venenoso para el rostro, se cuestionó si la consorte Aduo hizo que su hijo falleciera debido a ello. ¿Se siente Von Min-sama responsable de ello? En ese momento, la que asistió en nombre del dúo consorte A, que estaba débil después del parto, debió ser usted. Tú sabes cualquier cosa. Eres la hija del curandero que ni siquiera pudo ayudar a Aduo-sama. Supongo que sí. Las palabras inevitables no eran para aclarar el tratamiento médico. Fueron las palabras de su padre. Resignado a ser calumniado como un charlatán, era ese tipo de persona. Estaba segura de que ese charlatán prohibía el uso de polvos faciales que contuvieran plomo blanco. Por eso, los inteligentes no dejaban morir a los bebés, dijo Von Min. Mao Mao abrió la pequeña botella que había en la correspondencia. La viscosa miel brillaba. Mao Mao se puso en la boca la flor roja que había en ella. Sabía a miel dulce. Sostuvo la flor, la hizo girar con el dedo. Muchas flores tienen veneno. Como aconita y renge azalea. Hay veneno en su miel, dijo Mao Mao. Lo sé, dijo la jefa de la limpieza. Eso pensé. No era extraño para ella tener ese conocimiento si su familia era apicultora. No daría un veneno que causaría síntomas de envenenamiento en adultos a un bebé. Pero no sabías que la mezcla con miel sigue siendo un veneno efectivo para los bebés. No eran especulaciones. Fue por convicción. Aunque raro, había ese tipo de veneno. Solo era efectivo para bebés con constituciones débiles. Estuvo bien incluso cuando probaste el veneno. Nunca pensó que la medicina que le dio para alimentar al bebé saldría completamente mal. Y así, el hijo de la consorte Aduo dejó de respirar. La causa de la muerte fue vista como un misterio. En ese momento, su padre, que era el médico de la corte, Ruomen, fue desterrado del palacio interior debido a sus frecuentes errores, junto con el tratamiento en el momento del parto. Como castigo físico, se le extrajo el hueso de una de sus rodillas. No querías que ella lo supiera. La consorte Aduo. Que ella misma fue la causante de la muerte del único hijo de su ama. Por eso pensaste en hacer desaparecer a la consorte Risu. La consorte Risu se había unido emocionalmente a la consorte Aduo, que era su nuera mayor, durante la era del anterior emperador. La consorte Aduo era cariñosa con la consorte Risu. Una joven que estaba lejos de casa, y una mujer que no podía tener hijos. Creó un tipo de codependencia. Pero de repente, un día, la consorte Risu fue rechazada por la consorte Aduo. No importa cuántas veces vino a verla, Von Min la echaba. Y entonces, así como así, el emperador anterior murió, y la consorte Risu se retiró hacia la religión. La consorte Risu te dijo que había veneno en la miel, ¿verdad? Si la consorte Risu continuara visitándola, ella podría hablar de eso.
La curiosa consorte Aduo podría notar algo en esas palabras. Fon Min solo quería evitarlo. La mujer que se retiró a la religión, y que nunca pensó que se encontraría por segunda vez, volvió a aparecer en el palacio interior. Esta vez como la misma consorte de alto rango. Esta vez con la posición para ahuyentarla de la consorte Aduo. Y sin embargo, esa joven desvergonzada vino a reunirse con la consorte Aduo como si fuera a buscar una madre. Una joven que no podía leer la atmósfera, que ignoraba los caminos del mundo. Por eso pensó en hacerla desaparecer. La gentil y servicial jefa de limpieza no estaba más ahí. En vez de eso, se enfrentó a una mujer con una mirada escalofriante. ¿Qué es lo que quieres? No necesito ese tipo de cosas. Mao Mao sintió una sensación de hormigueo en la nuca. En el estante detrás de Fon Min estaba el cuchillo que había usado para cortar el pan antes. Solo necesitaba estirar los brazos para alcanzarlo. Cualquier cosa está bien, dijo la jefa de la limpieza. ¿No sabe Fon Min-sama que ese tipo de cosas no tienen sentido? Lo que ella investigó del libro hace unos días habría sido reportado por Jinsi. Mao Mao probablemente no podría ocultar secretos a ese eunuco que supervisa el palacio interior. Como la vez con la princesa Fuyou, ella no creía que pudiera engañarlo. Ella no debía engañarlo. Jinsi atrapará a Fon Min si escucha la charla de Mao Mao. Y entonces, la pena capital será inevitable. La verdad de hace 16 años saldrá a la luz. Por eso, incluso si Mao Mao desapareciera aquí, sería lo mismo. Tarde o temprano, estaría expuesta. La jefa de limpieza inteligente debería entender eso. Lo que Mao Mao puede hacer, era solo una cosa. No esperar una reducción de la pena, ni hablar del trato con la consorte Aduo. Solo para decidir cuál de los dos posibles motivos. Para seguir ocultándole ese motivo a la consorte Aduo. El resultado no cambiará. Así que, si te parece bien. Por favor, acepta mi propuesta, dijo Mao Mao. Qué agotador. Mao Mao volvió a su habitación en el palacio de Jade y se hundió en su dura cama. Su ropa estaba pegajosa de sudor. El olor aferrado de la transpiración por la tensión era fuerte, apestaba bastante. Quería tomar un baño. Al menos podría cambiarse. Se quitó la ropa exterior. El área alrededor de su pecho hasta su vientre estaba envuelta en tela. Fue fijado con papeles engrasados que se colocaron repetidamente sobre ella. Es bueno que esto no fuera necesario. Me habría dolido si me hubieran apuñalado. Mao Mao se quitó el papel engrasado y se puso una muda de ropa nueva. Y así, Fon Min se rindió, dijo sin emoción. Eso es bueno. Jinsi tenía los codos sobre la mesa. Ignoró a Gao Sun, que solo se dirigía a él cuando había algo que quería decir. Quería decir que sus modales eran malos. ¿Sabes algo? Le preguntó. ¿Qué clase de cosas? Dijo ella. Parecía como si hubieras conseguido al azar que Gao Sun reuniera libros. Ciertamente. Al final fue inútil. Ella lo ignoró indiferentemente como si lo tratara como a un tonto. Como de costumbre, se le enfrentó como si estuviera mirando barro sucio. Fue mucho más refrescante una vez que miras más allá de la grosería. El motivo fue como dijiste. Era para mantener el asiento de las 4 madames. Así es. Ella lo miró sin ningún interés. Es desafortunado, pero se determinó que la consorte Aduo dejará de ser una consorte de alto rango. Dejará el palacio interior y ahora vivirá en la Villa Sur. ¿Es por este incidente? Preguntó Mao Mao a cambio. Parecía que el gato finalmente expresó interés en el oro. No, se decidió desde el principio. Es una decisión del emperador, dijo. Estuvo encerrada en la villa sin volver a casa porque era un amor de muchos años. Era inusual que Mao Mao preguntara algo por interés. Se puso muy contento sin querer. Cuando él se acercó un poco más a ella, por alguna razón, ella se puso en guardia y retrocedió medio paso. Ya te lo dije, Gao Sun le dio una mirada de asombro. ¿Seguía guardando rencor por la broma trivial del otro día? A Jinsi le preocupaba bastante que le estuviesen protegiendo. Se sentó en la silla. La pequeña dama del palacio inclinó la cabeza. Aunque se iba a ir, sus pasos se detuvieron repentinamente. Había una decoración con un ramo de una flor roja en forma de trompeta. Onyan decoró hace un momento, dijo. Ya veo. Está floreciendo fuera de temporada. Mao Mao, tomando la flor, la sostuvo del tallo y se la puso en la boca. Jinsi ladeó la cabeza. Lentamente se acercó y copió a Mao Mao. Es dulce. Pero es venenosa, dijo ella. La escupió y se tapó la boca. Gao Sun se adelantó con una jarra de agua. No morirás, así que está bien. La extraña chica, que se estaba lamiéndose los labios, le sonrió con una leve y dulce sonrisa. Capítulo 33, la consorte Aduo fue realmente por casualidad que Mao Mao se escabullera del palacio de Jade, sin dormir, en medio de la noche.
La consorte pura saldrá mañana del palacio interior. Por alguna razón, salió y caminaba sin rumbo. Aunque no hacía frío hasta el punto de congelarse, ya era invierno, así que salió con 2 mantas acolchadas. Como de costumbre, el palacio interior parecía rebosar de amor que era bastante insalubre, por lo que tuvo que cuidarse de no espiar erróneamente en los matorrales y lugares ocultos. De repente, vio la media luna en el cielo y recordó a la princesa Fuyou. Decidió aprovechar la oportunidad para subir al muro exterior. Quería imaginarse que tenía vino para ver la luna porque ya lo estaba haciendo, pero se dio por vencida porque no había en el palacio de Jade. Ella estaba de humor para un poco de vino de víbora. Ha pasado un tiempo. Pisó con el pie la sección de ladrillos que sobresalía en la esquina de la pared exterior, y hábilmente trepó hacia arriba. Como su falda podría enredarse en algo, tuvo que ponerle mucho cuidado. De todos modos, en cuanto a las nubes de humo, la luna y las estrellas iluminan la capital, así que, por supuesto, los lugares altos son agradables. Las luces brillantes que podía ver a lo lejos deberían ser el distrito del placer. Era apropiado que se llamara el distrito nocturno. Sin duda las conversaciones entre la flor y las abejas estaban empezando. Sin planes de hacer nada, se sentó sobre el borde de la pared y decidió mirar al cielo mientras balanceaba las piernas. «Oh, ¿alguien llegó antes que yo?». Mao Mao escuchó una voz que no era ni alta ni baja. Se dio la vuelta. Un galante joven con pantalones estaba allí de pie. No, ella había pensado que era un joven hombre, pero era la consorte Aduo. Su cabello fluía por su espalda con un solo moño. Una gran calabaza colgaba de sus hombros. «Bueno, es gratuito», dijo. «Eso está bien. ¿Quieres tomar una taza conmigo?». La consorte Aduo mostró copas de sake, y Mao Mao no pudo encontrar una razón para negarse. Iba a negarse como lo haría normalmente con la consorte Gyokuyou, pero no sería descortés hacerle compañía en su último trago de la noche en el palacio interior. Ambas manos llevando la copa de sake, Mao Mao recibió el sake sin refinar. Su sabor era dulce, pero su grado alcohólico era bajo. Sin planes de charlar, saboreó el sake lentamente. La consorte Aduo bebió de todo corazón de la calabaza. «Soy como un hombre, ¿verdad?», preguntó la consorte. «Se te ve como uno cuando se comporta así», dijo Mao Mao. «Jaja, eres una persona honesta». La consorte Aduo levantó la rodilla y puso su barbilla sobre ella. Mao Mao notó su fino puente nasal y las largas pestañas que cubrían sus ojos. Desde algún lugar. Pensó que la consorte se parecía a alguien, pero su mente no estaba clara. «Como perdí a mi hijo con estas manos, siempre fui amiga del emperador». «No, podríamos haber vuelto a ser amigos», dijo la consorte. Estar a su lado como amiga, no comportándose como una consorte. Como una amiga de la infancia que había estado junto a él desde que eran bebés. Ella nunca pensó que él la elegiría como su consorte. Ella estaba tan segura de que fue elegida solo para ser su instructora como su primera compañera. Fue consorte decorativa durante 10 años debido a su simpatía. Debería haberla entregado antes. ¿Por qué se aferraba a ella? La consorte Aduo continuó su monólogo. Continuó como si Mao Mao, que estaba ahí, no estuviera y no hubiera nadie más alrededor. La consorte que se marchará mañana. Cualquier rumor que saliera del palacio interior ya no tenía nada que ver con ella. Mao Mao se quedó callada y escuchó. La consorte Aduo detuvo sus palabras. Se levantó, volteando la calabaza y el contenido se derramó en el foso fuera de la pared. Viendo el sake que se estaba derramando como si fuera un regalo de despedida, Mao Mao recordó a la sirvienta que se había suicidado el otro día. «Debe de haber hecho frío en el agua», dijo la consorte Aduo. «Supongo que sí», contestó Mao Mao. «Me pregunto si dolió». «Supongo que sí. Ella fue una tonta». «Eso podría ser verdad». «Todo el mundo es estúpido». «Eso podría ser verdad». Mao Mao lo entendió de alguna manera. Esa sirvienta realmente se suicidó. Y la consorte Aduo lo sabía. La gente de la que ella hablaba, probablemente también incluía a Fonmin. Había gente que arriesgaría su vida por la consorte Aduo, independientemente de su voluntad. Es realmente un desperdicio. Poseía el carácter y las cualidades de alguien que está por encima de las masas, y sin embargo, sería mejor que ella estuviera al lado del emperador, no como una consorte sino como una figura diferente. Mientras pensaba en cosas tan absurdas, Mao Mao miró a la blanca luna. Había muchos espectadores reunidos en la puerta principal. La ex consorte que había vivido en el palacio interior durante mucho tiempo llevaba mangas grandes y una falda, diferente a lo de anoche, que realmente no le quedaba bien. Algunas de las damas del palacio que la rodeaban mordían sus pañuelos. Sin duda la consorte que parecía un joven galante era objeto de admiración para las jóvenes damas del palacio.
Jinsi se puso ante la consorte Aduo, aceptando algo. Era la corona que era la prueba de la consorte pura. Esto, muy pronto, se pasará a otra mujer. Sería mejor si se cambiaran de ropa. Rasgos que eran como una doncella celestial, y rasgos que eran como un joven galante. Aunque ambos lucían completamente diferentes, ella extrañamente sintió que se parecían. Parece que esa persona que ella pensaba que se parecía a la consorte Aduo de anoche era Jinsi. Si la consorte Aduo estuviera en la posición de Jinsi, ¿qué pasaría? Era un pensamiento completamente absurdo. El comportamiento de la consorte Aduo no era como el de una mujer miserable que fue expulsada del palacio interior. Tenía el majestuoso aspecto de alguien que parecía satisfecha, habiendo cumplido con orgullo su trabajo. De repente, una inevitable especulación surgió en su mente. ¿Por qué era tan solemne? No cumplió con el deber de la consorte. Perdí a mi hijo con mis propias manos. Recordó las palabras del dúo consorte A de ayer. ¿Perdido? ¿No está muerto? Por la forma en que ella lo captó, también podía ser tomado porque él aún estaba vivo. La razón por la que la consorte Aduo no dio a luz fue porque se había sobrepuesto al parto de la emperatriz viuda. El hermano imperial y el hijo de la consorte tenían la relación de tío y sobrino. Además, al haber nacido más o menos al mismo tiempo, ¿no se parecerían entre sí como gemelos? ¿Y si fueron cambiados? Cuando la consorte Aduo estaba dando a luz, ella debía saberlo muy bien. Uno de los dos bebés que serán criados cuidadosamente de ahora en adelante. Que el que tendría mayor protección sería el de la emperatriz viuda, no el de la consorte Aduo, la hija de la nodriza. La consorte Aduo, que tuvo una difícil recuperación después del parto, probablemente no podía emitir un juicio sobre lo que era correcto. Pero si su propio hijo se salvará cambiándolo, ese deseo era el de la consorte Aduo. Si esto fuera expuesto en el futuro. Si esto fuera después de la muerte del verdadero hermano imperial. Su padre no solo fue desterrado, sino que también recibió un castigo físico. Porque no se dio cuenta de que habían sido intercambiados. Incluso sobre la posición del hermano imperial. Incluso la razón por la que la varonil consorte Aduo continuó permaneciendo en el palacio interior. Esto es realmente absurdo. Mao Mao agitó la cabeza. Fue una fantasía estúpida. Incluso las tres chicas del palacio de Jade no darían un salto en sus pensamientos hasta este punto. No soporto seguir mirando por más tiempo. Justo cuando Mao Mao iba a volver al palacio de Jade, alguien pasó rápidamente por delante de ella. Una chica con un aspecto joven y encantador. Era la consorte Risu. Corrió hacia la puerta principal, sin darse cuenta de que Mao Mao estaba allí. Esa mujer catadora de comida estaba detrás de ella, sin aliento mientras la seguía. Y detrás de ellos, ni siquiera corriendo, estaban el resto de las sirvientas que parecían no poder ser molestadas. Son iguales. Excepto por una persona. Mao Mao no iba a hacer nada. No había manera de que pudiera vivir en este jardín de mujeres si ella misma no podía manejar a sus propios seguidores. Solo que, al menos, no estaba sola ahora. Eso debería ser mejor. La consorte Risu, cuando se presentó ante la consorte Aduo, sacó robóticamente su brazo izquierdo y su pierna izquierda al mismo tiempo. Tropezó en el dobladillo de su falda y cayó de cara al suelo. A la consorte Risu, que parecía que estaba a punto de llorar por el sonido de las risas que la rodeaban, la consorte Aduo se limpió la cara con una toalla. En el rostro de la galante consorte, que parecía un hombre joven, estaba el rostro de una madre. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa.